96.3 FM, una emisora del Grupo Centro. Radio Centro es un medio de comunicación independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas. Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Un espacio para analizar la realidad nacional y el papel que juega la ciencia y la tecnología en nuestro crecimiento personal y en el desarrollo del país. Comencemos ya a construir la Costa Rica del primer mundo. Costa Rica 2050. Muy buenos días, bienvenidos a Costa Rica 2050. Con ustedes, Eduardo Brenes. Hoy en un día extraño para mí estar acá, un día viernes 14 de junio. Ya el año va avanzando. Y bueno, estamos en una época de mediados de año con un país en crisis, con un país con ciertas complejidades políticas, económicas, y pues estamos también con complejidades tributarias. Y de eso va a ser el tema de nuestro programa el día de hoy. El contribuyente, los ciudadanos, todos, casi todos, o sea, vamos a tener un cambio en nuestras vidas a partir del 1 de julio, porque estamos hablando de que se va a implementar el IVA, que es el impuesto del valor agregado, para casi todo, las actividades, los servicios, ¿verdad? Que antes no estaban grabados y que antes nosotros teníamos un impuesto que se llamaba el impuesto de ventas, el famoso impuesto de ventas, que realmente éramos uno de los países que habíamos durado más sosteniendo ese tipo de impuesto, que era un impuesto bastante, digamos, viejo, por decirle de alguna manera. Y bueno, pues ahora nos pusimos al tanto con el resto del mundo con el IVA, pero esto sencillamente está generando mucho problema para la gente, hay mucha zozobra, hay mucha incertidumbre, y es por eso que el tema de hoy va a ser ese. Y para eso invité al CPA, el contador público autorizado, Isaac Quesada González, que Isaac es licenciado en Contaduría Pública, con una maestría en Finanzas y Banca de la Universidad de Costa Rica, y es fundador de la empresa Fusión Finanzas Consultores Empresariales. Isaac tiene 15 años de experiencia laboral en el sector privado y 10 años específicamente con su emprendimiento. Bienvenido, Isaac, ¿cómo estás? Gracias, Eduardo, buenos días, y aquí esperando resolver un poquito este dilema que tenemos todos, ¿verdad? Exacto, Isaac, y empecemos un poquito por, yo creo que en estos días estamos saturados de información, estamos saturados, todas las radios, todo lado, las televisoras, por todo lado estamos escuchando a la gente hablar de esto, a la gente quejarse de esto. Y empecemos por el principio, y quiero que seamos, Isaac, lo más sencillos posibles a la hora de tratar de explicar. Yo sé que este no es un tema sencillo. A mí mismo me cuesta muchísimo a veces entender ciertas cosas, pero yo creo que eso es parte del problema, que esto es un tema complejo que gente que tiene entendimiento sencillo, me incluyo yo entre ellos, tenemos que aplicar ahora día a día, mes a mes, y nos va a significar además, y está relacionado con nuestro bolsillo. Así es. Isaac, ¿qué fue lo que pasó el año pasado cuando se aprobó la reforma fiscal y por qué es que tiene un efecto ahora en julio? Ok. Recordemos que la reforma fiscal estuvo en un momento de que si entraba o no entraba, se genera una gran discusión en la Asamblea. Nosotros continuamos con el proceso de tratar de entender la ley en ese momento cuando no estaba aprobada, y se aprueba en diciembre. Prácticamente en este país la costumbre es que las leyes no recuerdo, en temas tributarios salen en diciembre cuando estamos de vacaciones o claro, fuera o de fiestas, y no para que no nos demos mucha cuenta del golpe que nos dieron. Claro, viene 6 meses de aplicación obligatoria de la misma que empiezan a partir del 1 de julio, el próximo 1 de julio, en renta y en IVA. Ajá. El cambio más sustancial de esta ley tiene que ver con la parte del IVA, que va a tocar prácticamente a todos los contribuyentes y no contribuyentes de este país, o los que no estaban acostumbrados a tener que presentar declaraciones o dar información a Hacienda.
Exacto, porque ¿y qué es el IVA? ¿Qué significa el impuesto sobre el valor añadido o agregado, como le llaman en algunos lados? El IVA es un impuesto regresivo. Ajá. Eso quiere decir que lo debe pagar el consumidor final. Que el Igual. consumidor final va a soportar esa carga que se va a ir trasladando en la cadena productiva, desde que el que lo cobra se lo traslada al siguiente, y al siguiente, y el final quien paga es el consumidor que lo paga. O sea, estamos hablando de cuando vos decís que es un impuesto regresivo, significa que lo pagamos por igual todos, Así sin importar el ingreso que tengamos. Sin importar el ingreso que O tengamos. sea, que un millonario que compra, que va a una peluquería a cortarse el pelo, va a pagar el costo del corte de pelo más un 13%, igual que un pobre Así es. que también se va a cortar el pelo Que se va a y cortar va, el y va a pelo. pagar igual ese 14%. 13%. Perdón, ese 13%, que entendámoslo bien, no es lo mismo para una persona desembolsar el 13% cuando gana millones que cuando gana muy poquito. Sí, o tiene un salario base o básico, o está apenas llegando al quinceno o a fin de mes para poder hacer sus pagos de sobrevivencia en el consumo diario. ¿Y qué es en lo que se diferencia con el impuesto de ventas que había antes? El impuesto de ventas, que era un impuesto prácticamente de muchas exoneraciones y dirigido al comercio, A los bienes. a los bienes, donde prácticamente lo que estaban eran restaurantes, tiendas, algunos sectores económicos donde evidentemente la gente lo pagaba porque era un 13%, lo que existía más bien eran sectores con exoneraciones, que en este país esa es como La regla. la felicidad. La ya. felicidad, todo el mundo quiere Todo el estar mundo exonerado. quiere exoneraciones, o lo que tiene esta ley, que para mí es un defecto, tarifas escalonadas, Ajá. que también viene a perjudicar la parte del consumidor y el costo del proceso. Ahora vamos a hablar de las tarifas escalonadas porque me interesa mucho y lo estuvimos hablando ahorita previo al programa Así es. y creo que es un tema muy interesante. Pero sigamos un poquito con el ABC del, Ok. del IVA. Decías que una de las dificultades que conlleva la adopción del IVA es que ahora, o sea, conlleva varias dificultades. Que personas que no lo pagaban lo tienen que pagar, lo que tiene es un golpe para el consumidor en cuanto a que tiene que destinar más dinero que el que destinaba antes para adquirir un bien o un servicio. Eso por un lado. Lo otro que decías es que las personas que lo cobran empiezan a convertir, ahora van a tener que reportar, o sea que la labor ya no solo es, o sea, no solo es un golpe para pagar, sino es un golpe en la cantidad de tiempo que las personas, que ciertos sectores tienen que usar para poder ser como un brazo de la administración pública, ¿verdad? Exacto. Informando sobre las cosas. Porque, perdón, entendámoslo y esto quiero explicarlo, el IVA, por más regresivo que sea, ¿por qué es que lo buscan los gobiernos tener un IVA? Porque quieren tener mayor trazabilidad de todas las transacciones económicas y podernos caer con impuestos. Así es. ¿Verdad? Y evidentemente convierte a los contribuyentes en recaudadores. Ajá. O sea, todos de alguna u otra forma nos volvemos parte de Hacienda. O sea, que lindísimo, nos convierten en un empleado del Ministerio de Hacienda, no nos pagan No nada nos por pagan eso. y nos pueden castigar Si si no- la información que estamos dando es incorrecta o inadecuada. O inadecuado. Ok, eso es bueno, es que es una Es parte maravilla. de- Estamos hablando que nos dieron un trabajo que no pedimos, no nos pagan por ese trabajo Así es. y nos castigan si no lo hacemos bien. Si no lo hacemos bien. Y voy a agregar una más, y sin prepararnos para hacerlo. Así es. Y tiene un efecto en el costo de producción de ese contribuyente. ¿Por qué razón? Porque va a tener que reformar sus sistemas de cómputo, contratar personal capacitado, buscar contadores, tener que ver cómo alinea la estructura de producción para sacar los datos que tiene que suministrar y ver que ese crédito de IVA que también él va a poder aplicar, que es la parte positiva en este proceso, que va a poder aplicar y que no va a aplicar. Y lo que no pueda aplicar se convierte en un costo para él, que lo va a tener que trasladar de alguna forma, o sacrifica margen de ganancia o se lo traslada al consumidor final. Que lo que entendemos normalmente que sucede es que se lo trasladan al consumidor Así es, final. así es. Dicen muchos economistas, o lo han manifestado a lo largo, desde que estaba en discusión el plan fiscal, desde que se aprobó el plan fiscal, lo venían advirtiendo, la aplicación del IVA y renta ahora a partir del 1 de julio va a significar un frenazo a la actividad económica, por muchas razones, ¿verdad, Isaac? Así es. O sea, porque todo esto que acabas de decir, o sea, porque estábamos hablando de que el mayor tiempo que tiene que dedicar el que debería estarse dedicando a producir, a generar riqueza, tiene que hacer ahora labores de recaudador de Hacienda. No de recaudador, de control. De control, exactamente.
Y vos decías una cosa muy interesante, Isaac, decías, hay que pagar en contadores, hay que adaptar sistemas, hay que hacer todo esto. Esto suena muy bonito cuando uno está hablando de una empresa como la Coca-Cola, Sí. digamos una empresa grande, transnacional, que llega y tiene... Tiene todo un back office y... Exacto, y tiene oficinas de contadores, abogados, de todo esto. Pero yo no quiero que hablemos de la Coca-Cola, ni de la cervecería, ni de eso. Quiero que hablemos de Doña María, que tiene una peluquería en el barrio. Así es. ¿Y qué tiene que hacer Doña María? O sea, ¿qué va a significar para Doña María? Para ella va a significar, evidentemente, empezar a entender de qué se trata esta ley, porque es parte de conocerla y una obligación del contribuyente, pero ella va a tener que ver que su contador, primero si no lo tenía, buscarlo, ver cómo funciona su sistema de facturación electrónica, ya pasamos prácticamente un año con el sistema anterior, vienen cambios en la facturación electrónica, entonces... Paremos ahí. Estamos hablando de que facturación electrónica se había aprobado o sea, ya estaba en vigencia hace un año y ahora el 1 de julio viene otro sistema. Vienen otros cambios. Ok. Otros cambios al sistema donde al contribuyente le van a pedir más información al momento de facturar o de aceptar sus facturas. Entonces, doña María, usando el ejemplo que estás haciendo, ella va a tener que ver si tenía a la recepcionista capacitada para emitir facturas, ahora va a tener que volverla a capacitar y que le haga bien el trabajo de facturación. Si el contador que tiene sabe manejar los nuevos requerimientos y va a tener que pedirle, mire, yo ahora voy a tener que revisar los procesos, probablemente va a tener que ajustar un poco su tarifa por relación de tiempos y de costos a suministrarle a Hacienda, y ella entender al final esos reportes porque se vuelve corresponsable si llega información defectuosa a Hacienda, que no es congruente. Pero estabas diciendo algo muy importante, ¿qué está pasando en el sector? Nosotros vemos en las visitas que hacemos a las empresas pequeñas y medianas o profesionales independientes cuando me hacen consultas, la gente no entiende y qué tiene que hacer, entra en pánico, entonces ese pánico los contrae a tomar decisiones, si hago o no hago, si compro o no compro, si invierto o no invierto, si mejor me espero a ver qué pasa. Y vos lo dijiste muy bien, tenemos una situación de aquí para atrás de crisis, venimos de una huelga, venimos de una recesión y ahora viene este golpe que está por ley. Y eso era una de las razones por las cuales te invité, Isaac, porque yo digo que ahora el contador es el nuevo psicólogo de estos días. Así es. Porque, porque realmente yo creo que ahora uno en estos días, yo he visto amigos, gente conocida, que llaman más al psicólogo, al contador que al doctor, al psicólogo o al abogado. Y en tono jocoso le digo yo a mis clientes o a la gente que me para a hacerme consultas, que si uno se comparara con algunas otras profesiones que son más gratificantes cuando son contratadas, pues probablemente, pero a veces nosotros percibimos la frustración. Y era lo que te iba a el miedo, y era lo que te iba a la molestia, eso. El disgusto, el enojo constante de si no está de acuerdo, ¿por qué yo no puedo decir esto, pero por qué tengo que hacer esto? Que estamos de acuerdo que no tenemos una cultura tributaria en el país, porque se ha pasado más de 18 años postergando esta ley, y además a esta ley hay que adicionarles otras, de transparencia, de lavado de dinero, de controles que está pidiendo el Banco Central y Hacienda para accionistas, etcétera. O sea, se juntaron un montón de requerimientos para el sector empresarial, pequeño, mediano, pyme, productor, que tiene que cumplir y en una situación coyuntural económica que no es la mejor para el país. Claro, o sea, nos cayó todo encima. Todo encima. Y vos que estás encontrando en la calle, me decías, la gente está frustrada. Está frustrada. ¿Se siente desinformada? Se siente desinformada, evidentemente. Nosotros que estamos, se supone que somos los expertos tributarios, entre comillas, aunque yo no soy abogado, mi profesión es la contaduría, y los años uno lo hace volverse un poco, tener que leer e informarse, a veces los grises de la misma ley o del reglamento y la falta de información sobre Hacienda, que vos puedes hacer una consulta por escrito y te dice que sí, que te van a responder entre 2 meses y no tenemos la respuesta clara. ¿Cómo le vamos a asesorar al contribuyente y cómo lo vamos a evitar a que tenga que tener un traslado de cargos o una multa por incumplimiento? Claro, porque era lo que te iba a decir, que en temas tributarios uno se siente que tiene una espada de Damocles que está encima y si vos haces una consulta que te responden en 2 meses y vos tenés que cumplir con un requerimiento que es mensual, por ejemplo, claro, te morís del susto de que lo que vas a reportar te puede significar una multa o hasta cárcel, ¿verdad? Claro, sí, hay una multa del 2% intereses, de un 2% de los ingresos brutos del último periodo fiscal,
o un mínimo 2 salarios bases hasta 10 salarios bases. Eso Vamos a ir al primer corte, Isaac, y volvemos porque este tema de verdad se las trae y quiero que ya nos vayamos acercando más a todos los cambios que vienen con esta ley. Vamos a un corte y ya regresamos. Radio Centro le invita a escuchar Costa Rica 2050. Un recorrido a través de la actualidad nacional y una oportunidad de descubrir cómo la ciencia y la tecnología nos conducen hacia una nueva civilización. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Radio Centro 96.3 FM. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras. En la península de Osa encontramos playas, manglares y bosques, lo que nos permite ver muchas especies de aves en poco tiempo. Vamos a observarlas. Sexto curso y conteo de aves residentes de la península de Osa, del 21 al 23 de junio. Reserve en la Fundación Neotrópica al 2253-2130 o búsquenos en Facebook. Le invita la Asociación Ornitológica de Costa Rica, Osa Rural Tours y la Fundación Neotrópica. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Con financiamiento se vende Suzuki Celerio 2012 como nuevo, de agencia y un solo dueño. Muy económico, azul, automático, 4 puertas, 5 pasajeros. Hatchback, alarma y cierre central, aros originales. Precio, 5,5 millones. Especial para hacer Uber. Teléfono 7269-0948 o al 8994-0703. Recuerde, se financia. Ciencia y tecnología para asegurar el desarrollo de Costa Rica en el año 2050. Costa Rica 2050. Volvemos a Costa Rica 2050 hoy con este tema que todo el mundo está tratando, el tema del IVA, el tema de los nuevos impuestos que se cobran a partir de julio. Hablaba con Isaac Quesada, contador de mucha experiencia, dueño de una empresa que se dedica a esto. Una pymes. Una pymes, exactamente, una pequeña empresa que es Fusión Finanzas Consultores Empresariales. Y por eso quería invitarlo, porque casualmente Isaac le toca tratar el día a día con muchos de los que nos escuchan y yo quiero que nos dediquemos, o sea, los grandes contribuyentes tienen sus ejércitos de abogados y de contadores que los resolverán sus problemas. Los millonarios que pagan renta en los tramos más altos tendrán también todo eso. Pero yo quiero que esto vaya dirigido para las personas que son o que somos trabajadores independientes, pequeños empresarios, que son los que, lo conversábamos ahora antes del corte, las personas que llamaban al contador, como vos me decías, una vez al año, y ahora con este cambio lo van a tener que llamar más de una. Así es. O sea, ¿por qué? Bueno, a partir del 1 de julio tendrá que presentar IVA, tendrá que presentar declaración de renta. ¿Qué dependiendo significa de la presentar actividad. IVA? Perdona. Ok. Eso significa que de las facturas que emitió de ventas o de ingresos durante el mes, que antes las guardaba en una bolsita y se las daba al contador al final de año, ahora va a tener que darle acceso a su contador o darle la información a su contador de esto fue lo que facturé en el mes y estos fueron los gastos que tuve en el mes. Ok, paremos ahí. Doña María Exactamente. tiene la peluquería y este mes le fue malísimo y resulta que tuvo a 15 señoras que se llegaron a cortar el pelo. Doña María tiene que coger, primero que todo, tiene que emitirle factura a todas ellas. Así es. No puede ponerse a jugar de no emitir facturas. Ni lo recomiendo. Ok. Las facturita electrónica. Así es. ¿Verdad? Tiene que tener ya su sistemita donde le manda al correo electrónico de cada una de las señoras del barrio. Y le está informando a Hacienda. Y tiene que coger de esas 15 señoras, o sea, esas facturitas, y tiene que decirle a Hacienda, yo le corté el pelo a 15 y este es el costo del IVA, ¿correcto? Sí. O sea, lo que le tiene que informar es lo que cobró. El cobró. Le va a dar información de a quién le vendió, si no se da un etiquete electrónico, el precio en que se lo vendió, o sea, la base imponible de cálculo del IVA. Si esta señora, doña María, cobra por un corte 10,000 colones, pues le va a tener que cobrar el 13% adicional.
Ajá. de IVA. Que son 130 colones. 130 colones. 1.300 colones, perdón. 1.300. Entonces ella le tiene que decir a Hacienda Que cobró. que cobró esos 1.300 y que se los cobró a doña Concepción. Porque si tal vez doña Concepción tiene otro negocio por otro lado, ellos tienen que empezar a cruzar la información. Exacto. Puede ser que esta actividad específicamente el gasto no es deducible Ajá. para la persona, porque es un consumidor final. Ajá. Pero si estuviera en una cadena de producción, vamos a suponerlo, esa factura él la va a necesitar para justificar su gasto y utilizar a la vez el IVA que le pagó a doña María como un crédito de su declaración. Y lo voy a poner con un ejemplo de cadena productiva que siempre se pone, que es muy tradicional. El pan que nos compramos en la panadería. Así es. Tenemos a un productor de trigo. El productor de trigo le vende el trigo al molinero. Así es. El molinero, el trigo lo convierte en harina. El molinero se lo vende al panadero. Y el panadero lo convierte en pan y nos lo da a nosotros como consumidor final. En esa cadena, entre el que produce el trigo, el molinero, el panadero y el consumidor final, ellos pueden deducir, porque cada uno va a tener que cobrar IVA, Va a ¿correcto? cobrar IVA. Y le va a deducir el que pagó, pero se supone que el IVA lo va a cobrar sobre un margen, por eso se llama de valor agregado, Ajá. porque no está cobrando sobre el costo, sobre Ajá. sus gastos, porque si no el efecto sería cero. Ajá. Siempre va a tener que pagarle un remanente al gobierno en cada uno de los pasos de producción. Vamos a suponer que todo está al 13% para no entrar en Ajá. temas Sí, de alimentos y de canasta básica. Específicamente lo va a trasladar y a su final quien lo va a soportar es el que llegó a comprar el pan. Y entonces por eso, Isaac, otra de las cosas que conversábamos fuera de micrófono es que todo este cambio, no solo por el monto en sí que vamos a tener que pagar en los bienes y servicios que no pagábamos, Así es. que nos va a significar un golpe al bolsillo, significa que también vamos a tener costos adicionales. Es correcto. O sea, que se nos va a encarecer la vida en este país que ya es demasiado cara, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no todo el IVA que se pague yo lo voy a poder utilizar como un crédito. Y volvamos al caso de Doña María. Doña María, para seguir con el ejemplo. Supongamos que Doña María tiene su salón de belleza, le corta el cabello a estas personas y le factura y recauda por IVA, vamos a suponer que en el mes, 100.000 colones. Ajá. Y eso es lo que ella recaudó, pero a su vez ella, de sus proveedores, le facturó el contador, le facturaron sus proveedores de materias primas, Exacto, el que le vende las en tijeras. las tijeras, en la los electricidad, champús. los Ajá. champús, y probablemente vino un capacitador para dar las nuevas técnicas de corte, Ujú. y también le hizo la factura. ¿Qué está diciendo Hacienda? Ok, de todos esos créditos que usted pagó por esos proveedores, no le va a permitir que el 100% de ese crédito se lo aplique a los 100.000 colones que está cobrando. Ujú. Hay que hacer un análisis previo y el contribuyente y su contador y su sistema contable, aunque sea Excel o a una hoja Ujú. escrito, tiene que indicar que está pagando de IVA y saber si eso va a poder acreditarlo o no. O sea, ajá. Vienen cambios en la factura electrónica. Y la parte que casi nadie está hablando es, todo el mundo sabe cómo emitir una factura, pero también debemos saber cómo aceptar un gasto. Y el gasto tiene 4 clasificaciones. Yo voy a usar este gasto como un crédito en mi IVA, es un autoconsumo, no lo puedo aplicar, es un bien de capital, si estoy comprando una silla para lavar cabello o una Ajá. secadora y eso no es parte de la producción, Eso no se no se deduce. No se deduce. O sea, no se deduce cuando es un bien de capital, cuando es un consumo, Un consumo, autoconsumo. autoconsumo. O si no es necesario, y aquí es donde está la letra oscura, Ajá. gris de la ley, que uno no entiende a veces con reglamento qué va a ser necesario o no. Te voy a poner otro ejemplo, tal vez en paralelo, para que quede más claro. Si vos tenés una compañía que está distribuyendo materiales, se supone que todos los viáticos que les pagues a tus vendedores por trasladar a la zona sur, a Limón, a Guanacaste, ese IVA que pagues en alimentación, hospedaje, no es deducible como crédito al IVA final de Porque venta. no es Porque parte- no es necesario en la cadena de producción para vender el producto. Si vos importás un producto y lo distribuís. O sea, Que ese es un razonamiento. sí. Puede ser que esté equivocado y aquí hago la aclaración porque todavía no hay jurisprudencia, hay abogados que dicen que se puede discutir, pero mientras, el 1 de julio, esto es lo que hay. Sí. Y va a complicar mucho porque esos costos, ese IVA, pagado, que no se puede deducir, el pequeño contribuyente, en este caso, nuevamente, doña María, va a tener que asumirlo como parte de su costo dentro de los ingresos, menos los gastos, ese IVA que no dedujo. Y doña María va a encontrar que a partir del mes de julio, ya en agosto, todos estos enredos que se le metieron en su labor común, de ahí, lo que doña María más lógicamente va a hacer es decir, ay, yo no me ando en enredos, subo el corte de pelo y ya Subo no el va a precio. costar 10.000 colones, sino que va a costar
11,000 11,000 más el IVA. más el IVA. Y entonces, las 15 señoras que llegaban, ya ahora van a llegar o van a llamar y van a decir, y no, probablemente le lleguen 8. Claro, y eso, por eso es que hablamos de una desaceleración O si económica. se hacían un paquete que incluía otro tipo de Que les uñas pintaran y, las pelo, uñas y pelo. pues van a decir, no, solo córteme el pelo, o hágame nada córtame más el las pelo. uñas. Entonces, por eso es que esto O puede- espacia el consumo. O sea, esto además, en un primer momento, sobre todo por la incertidumbre, va a generar una desaceleración económica porque todo el mundo está en esta cosa que no saben. Yo vi, por Totalmente. ejemplo, casos de lugares que están ofreciendo. Ayer vi un caso de una muchacha que ponía diciendo, hoy el gimnasio me ofreció pagar el resto del año del gimnasio sin IVA, antes del 1 de julio. Eso no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Eso es ilegal. Ah, ¿de veras? Yo no puedo adelantar facturación de un servicio que está Pero ya si digamos yo estructurado. compro, por ejemplo, y de llegar y si yo digo, yo compré, pagué gimnasio o con una cuota anual. Si está establecido y lo tiene definido y ya lo pagó con cuota anual, o sea, dentro del parámetro de venta, la empresa tiene justificada que todos los eneros de año cobra la anualidad. Pero en este momento, sacar publicidad, Ajá. expresamente decir para que no pague el IVA, O sea, le va a caer Hacienda yo no lo rapidito. recomiendo porque Hacienda le dice, usted está haciendo algo que no procede. Ajá. Inclusive si los constructores, si tenemos contratos o hay un profesional independiente, tiene contrato con una compañía que abarcó de enero del 2019 a diciembre del 2019, pues de junio para atrás no le cobró IVA. Pero sí le tiene que Y cobrar. de julio en adelante le va a cobrar el IVA. Pero tampoco se justifica que le diga, págueme todo lo que me debe ahora el 30 de junio para no cobrarle IVA. Ajá. Sí, ahí eso. Bueno. ¿Por qué? Yo Porque he visto va a haber- ya varios que puede están en jugarse esas. el chance. No lo recomiendo porque si Hacienda hace un cruce y le va a pedir información, sus sustentos, si hay un contrato que es de 12 meses, porque se está adelantando. Está usando una ilusión Claro. para no pagar un impuesto. Y para agarrar plática rapidito. Exacto. Mira, hablemos de Hacienda. Hacienda, la ley se aprobó en diciembre, muy bien. Diciembre es un mes perdido. Tenés 15 días básicamente que están trabajando y 15 días que todo el mundo pasa en otras. Es decir, Hacienda llegó, los funcionarios de Hacienda llegaron en enero y seguramente Y un 15 jefe, y días un jefe después, les pues, todo el dijo... mundo entra tarde, ¿verdad? Exacto, y todo el mundo entra tarde porque además es época de Y vacaciones. y los chiquitos están de vacaciones. Exacto. Y entonces llegó no sé quién será, el director de tributación o quien fuera, y les dijo, señores, ahora corran, porque en julio tenemos que tener listo, ¿qué? Reglamentos, manuales, todo tipo de reglamentación, y además acomodemos nuestros sistemas. También. ¿Verdad? Porque Hacienda tiene que acomodar sus sistemas. Eso fue una carrera contratiempo. Contratiempo. Y hay un elemento nuevo que aquí yo no es que quiera defender Hacienda, pero si hago la aclaración, esta es la primera ley donde se pasa a consultar los reglamentos a la población. Ah, ok. Los reglamentos se están consultando. se están consultando. Entonces, desconozco la letra menuda del proceso de consulta, pero ellos sí han sido eficientes de emitir borradores porque lo obligan. Y eso creo que estos tiempos de realimentación, de estudio de las consultas, porque todas las tienen que revisar y responder para ver si las incorporan en el nuevo borrador hasta que salga el definitivo, pues lleva su tiempo. Claro, y Y además... de mi óptica, 6 meses después de aprobación de la ley, para que en 6 meses se esté aplicando, O sea, humanamente, aunque ellos estén haciendo toda la gestión posible. Es que estamos hablando que Hacienda tiene que estar con sus funcionarios dedicados a lo que normalmente hacen de Ajá. recaudar. Y- Ahora están dedicados con una labor extra que es prepararse para el nuevo tipo de recaudación. Muy probablemente. Y además tenemos a un gobierno que está desesperado por liquidez, por dinero, porque tenemos las finanzas públicas con un déficit de casi el 7%. Y ellos dependen De que esto empiece. de que esto empiece ya. Por eso cuando yo ahora escuché a diputados planteando de una manera, a mi parecer populista, yo no estoy de acuerdo con el plan fiscal y me parece que o sea, digo yo, no nos pusieron contra la pared, no quedó de otra en un momento, pero lo que sí puedo decir es que ahora posponerlo 6 meses más, me imagino que se queda sin liquidez. Ya eso es un tema de finanzas. De finanzas públicas, pero Eso es lo que todos puede pasar. Lo que todos suponen. Y también el efecto, nuevamente, volviendo al pequeño empresario, al profesional independiente, cuando tuvo toda la discusión del proyecto de impuestos,
la gente llegó a un punto, y tras de eso la huelga, que causó también muchísimo daño. Que nadie quería oír nada ya. Dijo, aprueben, o sea, el sector también empresarial, el productivo, el pequeño, doña María dijo, ya, saquen eso, apruébenlo, está bien, hay que pagar impuestos, estamos de acuerdo. Y creo que hubo una buena fe en ese sentido. Sí, claro, Pero ya la gente falta estaba harta. porque estábamos cansados. Claro. Pero, ¿qué pasa? También ahora nos topamos con una situación donde no tenemos la realimentación suficiente. Ni Entonces, nosotros que estamos, ni el consumidor que va a tener que ver qué O hace. sea, que podríamos, si tuviéramos que calificar la comunicación de Hacienda para los contribuyentes y para ustedes, que son los asesores de los contribuyentes, entre un 1 y un 10, ¿vos qué número le darías? Yo sé que te Bueno, pongo contra la pared. Es una no quiero tener una calificación, pero sí puedo decir que la O información ha sido pongamos insuficiente. Insuficiente y realmente Y en algunas cosas dolorosa. hasta deficiente. Deficiente porque en este momento, hasta el momento no tenemos el reglamento oficial de renta. Hay borradores, pero ¿cómo yo con ese borrador voy a llegar a reunirme a doña María, explicarle qué tiene que hacer ella? Y no entremos en temas de contratos de alquiler o alquileres, que es todo otro tema, y que va a afectar a la gran mayoría de población. Claro, porque la gente, Mucha si no gente es que que tiene vive una casa, alquilado un o local o o alquila. alquila. Ajá, Y no esté el oficial. claro. Y si le doy una información incorrecta y después viene otro cambio, ¿a quién le va a decir? Usted me asesoró mal. Vamos a ir al segundo corte y vamos a ir a empezar a hablar de temitas un poquito más específicos como esto de los alquileres, que creo que es algo que todo el mundo se está preguntando. También. Y quiero que lo toquemos. Ya volvemos. Radio Centro le invita a escuchar Costa Rica 2050. Un recorrido a través de la actualidad nacional y una oportunidad de descubrir cómo la ciencia y la tecnología nos conducen hacia una nueva civilización. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Radio Centro 96.3 FM. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras. Con financiamiento se vende Suzuki Celerio 2012 como nuevo, de agencia y un solo dueño. Muy económico, azul, automático, 4 puertas, 5 pasajeros. Hatchback, alarma y cierre central, aros originales. Precio, 5,5 millones. Especial para hacer Uber. Teléfono 72 69 09 48 o al 89 94 07 03. Recuerde, se financia. Cascada de Fuego, un hotel de montaña, ubicado cerca del volcán Arenal, rodeado de exuberante naturaleza, ríos, nacientes, laberintos, parque temático, área de piscina, servicio de restaurante y sala para eventos. Hotel Cascada de Fuego, el lugar perfecto para vacacionar. Hotel Cascada de Fuego, en La Fortuna, San Carlos, 1 kilómetro al suroeste, carretera Catarata, Río Fortuna. Visite nuestra página web www.hotelcascadadefuego.com o nuestro Facebook, Hotel Cascada de Fuego. Teléfono 24798781. Hotel Cascada de Fuego. Simplemente hermoso. Ciencia y tecnología para asegurar el desarrollo de Costa Rica en el año 2050. Costa Rica 2050. Volvemos a Costa Rica 2050 hoy con este tema que yo digo que es tan útil para tantos porque en realidad todos de alguna u otra manera tenemos alguna relación con Hacienda y si no la teníamos a partir del 1 de julio la vamos a tener. Hablábamos, Isaac, íbamos a hablar de los alquileres, que me interesa mucho que hablemos de eso y un poquito de renta, pero previo a eso, antitos de entrar al programa de nuevo del corte comercial, decías algo que me parece crucial y que creo que lo quiero repetir o que me lo repitas un poco. Tenemos años en que vos que trabajás con
empresarios, pequeños empresarios, con trabajadores independientes. Tenemos años en que la legislación y que el Estado, que los legisladores han venido estableciéndonos regulaciones, tanto legales como reglamentarias, digamos, que lo único que nos hacen es apretar. O sea, más requisitos, más cosas que hay que reportar, más cosas, y en realidad no hemos visto ni un solo confitito para tratar para facilitarnos el producir. Entonces, hablabas vos, por ejemplo, teníamos desde un punto de vista laboral, una reforma a la ley procesal laboral que complicaba cosas desde el tema de contratación. Por otro lado, la Caja Costarricense del Seguro Social, con su serie, un montón de reglamentaciones, más sus directrices en temas de inspección. Y la voracidad de captación que están haciendo. Y la voracidad que tienen, porque, o sea, ¿qué incentivo tiene una persona en informalidad para ir a formalizarse cuando sabe que le van a ir a revisar 10 años. 10 años para atrás y entonces te van a cobrar planillas y te van a quebrar? Yo conozco un caso de un agricultor en Santana que tenía a unos nicaragüenses trabajando que no los tenía metidos y que resulta que los nicaragüenses, además, él les daba casa, les daba comida, les daba todo y nada más que no los tenía, y resulta que ahora le están cobrando 8 millones de colones, ya lo quebraron. Así es. Y ahora, desde un aspecto tributario, nos meten este nivel de complejidad en el manejo de las finanzas propias del negocio, ¿verdad? Es duro. Es muy duro y lo viven todos los que están tratando de sacar adelante su negocio, tratando de sacar adelante su planilla, porque también de ahí viven muchas familias. O sea, no es solamente el dueño del negocio el que está lucrando, sino toda la cadena productiva, proveedores y demás. Y efectivamente, desde la ley del Código Procesal Laboral, con los cambios que hubo, la Caja en los últimos 2 o 3 años se ha vuelto agresiva. Te pongo un ejemplo, una muchacha que trabaja en mercadeo independiente. Le recomendamos que se tenía que regularizar con la Caja, porque ya era hora que tuviera una planilla y que, como tiene que ser las cosas, porque eso es una cosa que sí es una realidad que está cambiando en el país, hay que formalizarnos, pero el costo de formalización con las instituciones que lo están brindando no es la más correcta. Como vos decís, están esperando que llegue para agarrarte y cobrarte todo y ahí te quiebra. O te vas y no haces nada. Esta persona llegó y le hicieron cobros retroactivos de sus declaraciones en renta por 5 años y le pasaron un cobro de 50, 60 millones de pesos. Y dice ella, ¿de dónde voy a agarrar yo esa plata? 50, 60 millones. Por cuotas dejadas de pagar. Y lo que iba era a tratar de formalizarse para entrar en regla. ¿Y qué hizo ella? Y ahora tiene que contratar un abogado para ir a ver por qué le están cobrando y eso y si puede pelear algo. Y si puede pelear algo, porque los arreglos de pago tampoco son tan simples como o sea, esa muchacha que estaba trabajando, que estaba aportando al sector productivo, sencillamente la sacaron. La sacaron del mercado. Dice, yo no hago más. ¿Qué hago? Me desinscribí de Hacienda. ¿Qué va a hacer ella? ¿Trabajar voy a informalmente? Buscar trabajo a una empresa si la contrata y que la metan como empleada. O me quedo en el sector informal. No sé, fue el caso de ella específicamente, porque ahí está, porque vive de esto, sigue haciéndolo, tuvo que contratar a un abogado, incurrir en más gastos, pero hay un desincentivo de la clase trabajadora, del profesional y del empresario, de toda esta persecución. Es que yo siento que dice, ¿qué hago ahora? No tengo capacidad. Y entonces, ¿con qué ánimo me voy a invertir, a comprar, a crecer, a contratar? Y todavía se preguntan por qué este clima de cero inversión, porque este clima, hace poco salía la encuesta que creo que lleva la Universidad de Costa Rica sobre el nivel de confianza de los empresarios y consumidores, y todo el mundo decía, hay una desconfianza absoluta. Vos le preguntás a los empresarios si tienen planes de inversión en los próximos 6 meses y te dicen no. O sea, con esta voracidad del Estado, que además es una noción también de ver a los empresarios. Claro. O sea, para mí, Isaac, hay una noción de, primero que todo, creen que todo lo que se llama empresario es un magnate que tiene dinero y le sobra. Que tiene dinero y le sobra. Cuando los empresarios se la sudan para estar cumpliendo con el día a día. Y no se dan cuenta que el parque empresarial costarricense, en más de un 85% son pequeños empresarios. Son pequeños empresarios. O sea, y además los grandes empresarios que normalmente desde sectores más de izquierda los critican como evasores, esto y que lo otro, son los que están más vigilados por Hacienda. Exacto, pues son grandes contribuyentes y tienen todo un esquema diferente. Tienen un esquema de auditoría y verificación que pasa encima de ellos el día y la noche. Así es. Entonces, en realidad, esa noción que hemos creado en los últimos años de considerar a los empresarios como enemigos es la que nos tiene donde nos tiene. Nos tiene donde nos tiene. O sea, y esto no va para ningún lado.
O sea, vieras que me deja realmente compungido escuchar esa historia que me decís de esta profesional independiente, porque me siento completamente identificado en el sentido de una profesional independiente que está haciendo su trabajo, le trata de formalizarse, la caja le cae y le cobra 60 millones. ¿Qué va a poder pagar 60 millones? No lo va a poder hacer. No, al final tuvo que inscribirse y ir a buscar trabajo en el Y mercado te aseguro formal. que puede ser que estén en la informalidad ahora, formando parte de ese 46% de la fuerza laboral que está en la informalidad. Exacto. Y eso, la cadena que eso significa, Isaac, porque eso significa que no está contribuyendo para pensiones, no está contribuyendo para la caja, igual la van a tener que atender. Y hay otros sectores, hablemos del sector turismo, que necesita y tiene épocas altas donde necesita hacer contrataciones de personal. Temporales. No hay disposición del gobierno ni directrices claras para decir yo voy a contratar a esta persona en horas o por días, por temporada, por dar un beneficio al turismo. No, tiene mínimos, jornadas completas o restaurantes y que tampoco nos están facilitando la situación económica y el consumo se va a contraer más todavía. Impresionante. Hablemos de los alquileres. Alquileres, ese es otro Esa tema. es la pregunta que todo el mundo hace. ¿Yo alquilo mi casita o yo tengo una casita que alquilo? O un local. O un local comercial. ¿Qué ha salido sobre alquileres? En este momento, el cambio más importante en tema de alquileres es que está dejando dos opciones al que tenga alquileres. El tradicional que siempre se ha conocido es la empresa o la persona que registraba sus ingresos por alquileres, deducía sus gastos y pagaba el 30% o el 10% o el 20%, o dependiendo de la tarifa impositiva, del neto que tuviera. En renta. En renta. Ajá. Okay. ¿Qué pasa ahora? Está dejando ese régimen tradicional para hacer la diferenciación, siempre y cuando el contribuyente tenga registrado en una planilla en la caja al menos un empleado, para que continúe con ese proceso. Quien no tenga esa opción, como cualquier persona, hablemos de doña María, tiene una casita de alquiler, ella lo alquila. Yo te lo voy a poner así. Tengo un amigo, no voy a decir que yo, que tiene una casa que alquila, para que Hacienda no me caiga. Hay que regularizarse mejor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Tenés que inscribirte a Hacienda, tenés que tener un sistema de facturación electrónica y tenés que empezar a cobrar el IVA a partir del 1 de julio. Te lo digo por esto, porque se lo tengo alquilado a es una casa de habitación, pero resulta que es un empresario que la usa como bodeguita, como oficina y bodega. Ya es de carácter comercial. Es de carácter comercial, Entonces, sí. Aunque él se acaba de pasar a vivir ahí. Ahí hay que ver dos elementos. Para no complicar el ejemplo a la audiencia en este momento, vamos a suponer primero que es de vivienda. Ajá, que es de vivienda. Entonces, y después vemos el caso un poquito el tema de local comercial. Ajá. Si es de vivienda y el cobro del alquiler que le estás haciendo a esa persona es menor a 650,000, que es salario y medio y base, no le cobra IVA. Si es menos de 650,000. Exactamente. Ok. No vas a cobrarle IVA a esa persona que está viviendo en esa casa. Ok. Pero igual, vos como dueño de la casa tenés que presentar la declaración de IVA, aunque esté en cero, reportando todo. O sea, igual me tengo que inscribir. Igual, Hacienda lo va a hacer en forma automática a partir del 1 de julio a todos los contribuyentes, no va a haber excepción. Y eso significa... si estás en Hacienda. Sí, pero digamos, esto pertenece a mi madre y mi madre no está inscrita en nada. Ella tendría que ir a inscribirse Tiene porque que estaría inscribirse. entonces en la parte de irregularidad. Claro, porque el señor que alquila obviamente va a deducir en su propia declaración lo que está pagando por alquiler y así es como me van a conectar a mí, porque ahí es donde se cruza la información. Si él tuviera si lo pasamos a local comercial porque esa casa se convirtió en una oficina, pues él va a tener que pedirte la factura y el 13% que le vas a pagar, pues él lo va a usar deducción de su IVA. Pero volvamos a vos antes de entrar al consumidor final de esa casa. Vos vas a tener como dueño de ese local comercial o como dueño de ese lote o de una finca, porque ha habido gente que me llama, es que yo alquilo una finca para agricultura, que también es el mismo proceso, que presentar renta y presentar IVA. Okay, ¿qué pasa con la renta? Antes estas personas, si estaban regularizadas y en orden, presentaban renta una vez al año, la diferencia entre sus ingresos y sus gastos y de acuerdo a la tarifa en que estaba. En este momento los están pasando a declaraciones mensuales de renta que se les va a aplicar un impuesto sobre el neto, le va a permitir deducir el 15% y sobre el 85% pagar el 15%. Para explicarme tal vez un poquito mejor, porque esto es un poco enredado, es el 12.75 del ingreso bruto va a tener que estárselo pasando a Hacienda como renta todos los meses. Santísimo. Entonces, le vas a cobrar IVA a la persona que vive en ese local o en esa casa o esa finca, vamos a suponer que no está en el margen de exoneración, y
vas a tener que presentar tu declaración de renta mensualmente. Y aunque no... Y si cobras 1.000.000 de colones, pues vas a cobrar el 12.70, vas a pagarle el 12.75 a Hacienda como renta. Y eso hay que hacerlo mensualmente. Y si digamos yo no estoy, a ver, si mi casa no está dentro del rango de pagar IVA, Okay. o sea, menos de 650, y si además yo no pago renta por mis ingresos, o sea, pues estoy dentro del rango bajo, o sea, hay exoneración de renta. No hay exoneración. Ahí ya usted tiene un ingreso por el alquiler que está por debajo del rango para cobrar IVA, pero Ajá. tiene que seguir pagando renta. Y renta se paga el primer colón en adelante que tenga y que usted cobre. Ok, pero Ya no hay rangos exonerados de que tengo una base exenta de 3 millones como estaba con la ley anterior. Ya no. Y pagás exactamente. Porque ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, ahí entremos vamos a ver, renta. Es que no estamos hablando de una persona física con una actividad lucrativa. Exacto. Eso es diferente. Eso es diferente. Están dando un capítulo, esta ley generó un capítulo especial para lo que tiene que ver alquileres. O sea, alquileres no se considera que es parte de una persona física. Pues es que tendría dos actividades. Vos me puedes decir, soy asesor, Ajá. doy servicios profesionales y tengo una casa en alquiler. Ajá. Vas a presentarle a Hacienda las dos actividades y vas a tributar para cada una de esas dos actividades En de un forma régimen diferente. Independiente. Ujú. Hacienda, claro, para alquileres y rentas, ganancias de capital, que también es otro tema que se las trae, pero no vamos a entrar, tienes que pagar de esta forma. Pero si tenés tu actividad como consultor y otros tipos, tenés la otra forma de registrarlo. Por eso es que llega a complicarle la actividad al contador o a vos, si realizas tu propia contabilidad, cómo voy a clarificar una actividad y otra para justificarle a Hacienda cualquier diferencia que tenga huella. Vamos al último corte y volvemos al último segmento de Costa Rica 2050. Ya volvemos. Con financiamiento se vende Suzuki Celerio 2012 como nuevo, de agencia y un solo dueño. Muy económico, azul, automático, 4 puertas, 5 pasajeros. Hatchback, alarma y cierre central, aros originales. Precio, 5,5 millones. Especial para hacer Uber. Teléfono 72 69 09 48 o al 89 94 07 03. Recuerde, se financia. Roig y asociados le invitan al desayuno tributario Conozcamos el IVA, con la expositora la licenciada en Derecho Zaira Mora, los días sábado 8 de junio de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Hotel Parque del Lago en La Sabana, y el viernes 14 de junio de 8:30 de la mañana a 12:30 mediodía en el Costa Rica Tennis Club. Ambas charlas incluyen coffee break y diploma de participación. Costo por persona, $80, que deberán ser cancelados a través de transferencia al menos 2 días antes de la actividad. Para reservar su espacio, confirme su asistencia y transferencia a los correos de nuestra oficina o al teléfono 2226-5818 o a los WhatsApp 8433-7557 u 8395-6710. Ciencia y tecnología para asegurar el desarrollo de Costa Rica en el año 2050. Costa Rica 2050. Volvemos a Costa Rica 2050, ya en el último segmento, hoy con Isaac Quesada, consultor público, licenciado en Contaduría Pública y una maestría en Finanzas y Banca de la UCR, y dueño de esta pequeña empresa, Fusión Finanzas, Consultores Empresariales, hablando de todo lo que tenemos que hacer, y yo creo que salimos asustados, pero más claros, eso espero. O más enredados. Bueno, que no sería la idea. Yo no creo que sea la idea y creo que lo has explicado muy claramente y hemos tratado de ser bastante didácticos, y este es un programa divulgativo y la idea es ayudarle a la gente, calmarla. ¿Qué consejos le darías a un pequeño empresario o a un trabajador independiente? Te lo voy a poner en 2 escenarios. Uno que ha venido a estar atentísimo de todo lo que ha estado pasando, que ha estado viendo programas, que ha estado esto, y uno que hoy puso Radio Centro y escuchó esto y dijo, la perica, yo no he hecho nada, de nada, y tengo 15 días para ponerme al día. ¿Qué consejo le das a estos dos
escenarios. Los escenarios. Para el que está empezando y no ha hecho nada, evidentemente, empiece por buscar a alguien que le ayude y en esta primera etapa, pues es el contador el que puede empezar a asesorarlo. Obviamente tiene que buscar un profesional que esté al tanto de lo que está sucediendo y que le sepa indicar cómo ejecutar, inscribirse en Hacienda, buscar un sistema de facturación electrónica, cuál es el proceso para la declaración de IVA que va a tener que realizar y el de renta que va a tener que realizar según su actividad económica y empezar a ejecutarlo. Y eso yo le diría a esa persona que busque algún amigo que ya se haya asesorado y le diga, ¿cómo te fue con el contador que te...? Y si se lo recomienda. Y si se lo recomienda. Esa es la mejor manera. Esa es la mejor manera, Ok. exactamente. Ese Pero en es este momento lo necesita. Ajá, y tiene que buscar abogado, ¿no? Ahorita es un contador, básicamente. Salvo que fuera un profesional capacitado para hacerlo. No recomiendo y no quiero decir que es que no le Sí. pague a un contador porque eso es un costo adicional Sí. que va a tener esta persona que antes no tenía, porque entrar uno a entender el proceso, inscribirse a Hacienda, bajar la llave criptográfica para hacer una factura electrónica se le puede complicar, o esperar que un funcionario con todo el trabajo que deben tener ellos en este momento le atienda para que lo guíe. Ellos tienen kioscos en las En las en diferentes las dependencias de Hacienda. pero son insuficientes Sí, para claro. todo el proceso. Eso Como uno, ¿verdad? Eso es para el escenario del... Y el otro, el que está más o menos informado, digamos ahora a partir del 1 de julio, diciendo que ya se informó, ya se inscribió, ya está todo. Listo. ¿Qué consejos le das a partir del 1 de julio? Porque definitivamente, como lo explicabas muy bien, hay muchos grises, hay cosas que no han salido todavía, reglamentos que o sea, regulación que no ha salido. Y por otra cosa, que creo que también es importante explicarle a la gente, y lo hablaba yo ayer con vos cuando conversábamos para este programa. Definitivamente Hacienda es mentira que va a llegar el 1 de julio y se va a convertir en el policía malo, más malo del universo, persiguiéndote, poniéndote multas y todo, porque ellos mismos han actuado mal y no creo que vayan a caerle a todo mundo de primera entrada. Pero además, como es una nueva legislación, estamos hablando que va a haber práctica e interpretación que va a tener que irse generando a lo largo del tiempo. Debe haber un acompañamiento y un proceso de aprendizaje. Creo que eso es el error, desde mi punto de vista. La legislación aprobar en 6 meses tiene que estar aplicado cuando no se ha dado un proceso de enseñanza al contribuyente, cuando no hemos tenido una cultura tributaria a través de años. Hay un sector que es formal, pero hay un sector de informalidad. Hablábamos y necesitamos la enseñarlo. la Nación hablaba, por ejemplo, que el 95% de los profesionales liberales no estaban metidos. No están regularizados. No están regularizados. Toda esta gente va a tener que regularizarse y están aprendiendo. Es primera vez que van a tener que empezar a reportar cosas. Y el golpe puede ser muy duro y tener consecuencias nefastas para todo el sector económico del país, como en la situación que estamos. Claro. Entonces, uno esperaría, pues yo no tengo control de que los señores de Hacienda o tributación empiecen en un proceso de enseñanza a decir, mire, me salió esto, apareció esto, por favor corríjalo, tome nota y no lo vuelva a y hacer. no lo vuelva a hacer. O sea, Pero es como si una a la- sacadita de lengua al principio, eso es lo que Esperaría sí, que presuponemos. sería lo más conveniente para que no estrujemos a este contribuyente o del todo termine por quebrar su empresa o cerrarla porque no puede hacer los pagos, o entrar en un mercado de informalidad que desconozco cuál sería la ruta, que no lo recomiendo bajo ninguna circunstancia. Sí, o sea, no, yo entiendo que vos como profesional no lo recomendés, Isaac, pero esa es la vía que toman muchos. O sea, y yo no los, o sea, desde una perspectiva, yo política no los culpo de que tomen esa vía, Claro. si les ponemos tantas trabas. O Hacienda los baja a ajustar Nos quedan más. 2 minutos, Isaac. Hagamos un cierre. Sí. Te decía, ¿qué consejos les podrías dar a las personas ahora a partir del 1 de julio en cuanto a esos pequeños empresarios, a esos trabajadores independientes, de prácticas generales para poder convivir con este cambio? Pues ya mencionamos tener un buen profesional que lo asesore, no le tenga miedo del todo, estamos todos asustados, estamos un poco tensos de lo que viene, pero Llame, pregunte, consulte. Otra cosa, hay un dicho que dice que dos doctores ayudan, 3 matan. Entonces se genera también en redes sociales un montón de información que aquí me dijo otro, que aquí yo escuché por esto, y tampoco lo recomiendo. Si no tiene una fuente fiable de información, que no empiece a cruzar datos y a contradecir Deje de al andar profesional. leyendo el post de que no sabe, de quien no sabe usted quién es, o si sabe, y que le dice, de ahora en adelante tienen que reportar esto Exacto.
No se estrese, deje ese post por ahí, busque al profesional, y le pregunta si eso es cierto. Otra cosa que tiene que hacer es el tema de facturas. El sistema tradicional de facturación que había antes era un montón de papeles que le llevaban al contador y el contador escogía qué incluía y qué no. Ahora le recomiendo a esa persona que sepa saber que ocupa la factura electrónica y qué debe incluir o no debe incluir dentro de la aceptación. Excelente. Isaac, no nos dio tiempo para seguir con tantos de estos temas que yo creo que eran importantísimos. Te agradezco muchísimo tu participación y los esperamos el lunes en Costa Rica 2050 con Ana Madrigal. Muy buenos días. Gracias, Eduardo. Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. La ciencia y la tecnología en nuestro crecimiento personal y en el desarrollo del país. Le invitamos a sintonizarnos de lunes a viernes al ser las 9:30 de la mañana. Costa Rica 2050, aquí en Radio Centro 96.3 FM. Dirección y producción, Ana Madrigal. Costa Rica 2050. Cascada de Fuego, un hotel de montaña, ubicado cerca del volcán Arenal, rodeado de exuberante naturaleza, ríos, nacientes, laberintos, parque temático, área de piscina, servicio de restaurante y sala para